compañeros, también todos ustedes, muy buenas noches. En esta oportunidad en sí mi persona va a desarrollar lo que es el proceso de colaboración eficaz en sí, pero para lo cual vamos a hacer una diferencia, en primer lugar, en qué se diferencia un proceso de colaboración y un proceso común, lo que nosotros comúnmente conocemos. Según nuestro nuevo Código Procesal Penal que se dio el 29 de junio de 2004, nosotros debemos tener en cuenta que hay dos procesos, un proceso común y un proceso especial, que además de ello, el nuevo Código Procesal Penal rigió en primera vez en el Distrito de Huaura, y el 1 de junio de 2012 rige en lo que es en Ancash por delito de funcionarios públicos. Nosotros, cuando hablamos de proceso común en nuestra ley, es decir, en nuestro nuevo Código Procesal Penal, debemos tener en cuenta que existen estas tres etapas: la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Pero también, si nos pasamos a la doctrina, vamos a encontrar de que hay 5 etapas. La doctrina lo establece que existen 5 etapas. Dentro de ello dice que la etapa preliminar es la primera etapa, la etapa preparatoria viene a ser la segunda etapa, la etapa intermedia viene a ser la tercera etapa, la etapa cuarta viene a ser lo que es etapa de juzgamiento de oficio oral, etapa 5 viene a ser lo que es etapa de ejecución. Pero bueno, vamos a basarnos en nuestro nuevo Código Procesal Penal para no complicarnos más y vamos a decir de que existen 3 etapas. Nosotros debemos tener en cuenta que la investigación preparatoria o la acción del proceso penal empieza con una denuncia. La denuncia bien puede ser, en la doctrina nosotros conocemos como la noticia criminis, que viene a ser un acto mediante el cual el agraviado, la víctima, una persona jurídica o el Congreso pone en conocimiento a una autoridad competente. Esta autoridad competente bien puede ser el fiscal provincial penal, bien puede ser la Policía Nacional del Perú, va a informar sobre un hecho con características de un delito. Ojo, sobre un hecho con características de un delito, mas no de un delito, porque no se sabe si ese hecho puede constituirse delito o no. Entonces, después de la noticia criminis, vamos a encontrar lo que es la etapa preliminar. La etapa preliminar comúnmente empieza con la disposición de abrir lo que es la investigación preliminar, que su función primordial prácticamente de la etapa preliminar va a ser que encontrar los elementos indiciarios suficientes. ¿Qué son los elementos indiciarios suficientes? Dentro de ello, 4 elementos esenciales que nuestro nuevo Código Procesal Penal establece. Dentro de ello, el primero va a ser el hecho que constituye delito. Es decir, si yo voy a establecer los elementos indiciarios, el hecho tiene que ser delito. ¿Qué pasaría si es que a mí me acusan por un hurto que realmente la valoración solo tiene de 500 soles? ¿Viene a ser un delito? No viene a ser un delito, porque no pasa la remuneración vitalica que pide, que es en la actualidad los 130. Entonces, el segundo elemento esencial de los elementos indiciarios va a ser establecer, va a ser individualizar e identificar el imputado, es decir, quién es la persona que cometió el delito, quién es su papá, quién es su mamá, de una u otra forma dar su domicilio. ¿Para qué? Para individualizar al imputado. Dentro de ello, el tercer elemento de los elementos indiciarios viene a ser la acción penal expedita. ¿Qué es la acción penal expedita? Si según nuestro artículo 78 de nuestro derecho penal sustantivo, de nuestro Código Penal sustantivo, lo establece que son causas que eximen la acción penal. ¿Cuándo extingue la acción penal? Por ejemplo, por muerte del imputado. Una de las formas que extingue la acción penal. La otra es por prescripción. Podemos hablar de la prescripción ordinaria, de la prescripción extraordinaria. Puede ser también por la amnistía, indulto, como también por cosa juzgada, por el principio de leves in idem, no 2 veces por el mismo hecho. Dentro de ello, el último va a ser los requisitos de procedibilidad, que muchas veces a los operadores de justicia se le olvida y disponen formalizar con la investigación preparatoria. Los requisitos de procedibilidad es fundamental, porque los requisitos de procedibilidad prácticamente dicen un acondicionamiento. ¿Para qué? Para que el fiscal provincial penal ejercite la acción penal. Entonces, dentro de la etapa preliminar, 4 son los elementos indiciarios: el hecho que constituye delito, individualizar el imputado, la acción penal que esté expedita, y por último, los requisitos de procedibilidad.
encuentran estos elementos indiciarios suficientes, y ahí el fiscal puede disponer y formalizar con la investigación preparatoria, llegando a la primera etapa del proceso penal, lo que es la etapa preparatoria. En la etapa preparatoria, ahí recién empieza el proceso penal. Y es aquí donde el fiscal provincial penal va a tener la titularidad de la acción penal. Pero ¿qué rol cumple el FES de investigación preparatoria? Ustedes se preguntarán. El FES de investigación preparatoria va a estar ¿para qué? Por ejemplo, en lo que es la etapa preliminar, el fiscal provincial penal pide el allanamiento de un domicilio. Entonces, el fiscal, recordemos que actos del fiscal son tres, lo que son requerimientos, disposiciones y providencias. Entonces requiere, ¿para qué? Para que justamente allane el domicilio. Sin esta autorización previa del FES de investigación preparatoria, que hasta nuestra misma Constitución Política del Perú lo establece en su artículo 2, inciso 9, de lo que es que tiene que existir una resolución motivada para que puedan allanar el domicilio. Había una casuística en Huari, cuando yo todavía vivía en Huari, donde la Policía Nacional del Perú entró a un domicilio sin previa autorización de los FES de investigación preparatoria. El señor tenía pirotecnia, trabajaba con la pirotecnia, entonces entró al domicilio y como el señor no conocía, dijo: sí, pero usted tiene que venir con la Fiscalía Provincial Penal. ¿Para qué? Para que me pueda incautar mis cosas. Entonces la Policía Nacional del Perú, ¿qué hizo? Fue a la Fiscalía Provincial Penal e incautó todos los bienes que tenía, toda la pirotécnica, de todo lo que tenía. Entonces, además de eso, inició con lo que es el proceso penal. De hecho, que por lo que conocemos, por el prueba ilícita establecido en su artículo 6, creo, de nuestro nuevo Código de Procedimiento Penal, bueno, se archivó el caso. Entonces, ese rol cumple el FES de investigación preparatoria. Dentro de la investigación preparatoria, le decía que en la etapa preliminar la función primordial va a ser encontrar los elementos indiciarios. En la investigación preparatoria va a ser encontrar los elementos de convicción. Son dos cosas muy distintas que nosotros debemos diferenciar. Dentro de ello, el plazo de investigación preliminar es de 120 días, en la investigación preparatoria puede ser de 120 días para delitos simples, que son prorrogables 60 días más. Para delitos complejos puede ser de 8 meses, también prorrogar 8 meses. Y para crimen organizado va a ser de 36 meses, también puede ser prorrogable 36 meses. Entonces, este es el plazo de la investigación preparatoria. Una vez que cumple su función la investigación preparatoria, o culmina el plazo, llegamos a la siguiente etapa, lo que es la etapa intermedia. En la etapa intermedia vamos a tener como titularidad al FES de investigación preparatoria, como director. Acá recordemos que en la etapa preparatoria el titular de la acción penal es el fiscal provincial penal, mientras que acá, en la segunda etapa, tiene la titularidad, o de una u otra forma, el director va a ser lo que es el FES de investigación preparatoria. Al fiscal provincial penal tiene dos opciones, ya conocidas nosotros, ya conocemos esto. Bien puede requerir sobreseimiento o bien puede requerir acusación. Si es que requiere acusación, llegamos a la siguiente etapa, que es la etapa de juzgamiento, que acá va a estar el FES penal. Entonces, también tiene tres etapas: etapa de juzgamiento, conocido también en la doctrina como juicio oral. Etapa inicial, etapa probatoria, etapa decisoria. Entonces, este es el proceso común. Normalmente lo he hecho en síntesis, porque en sí, si es que me quedaría hablando de muchas cosas más, nos quedaríamos toda la clase, pero esto en sí es el proceso común en sí, lo que nosotros debemos diferenciar. Lo que he hecho es que, para tocar mi exposición, que entiendan que el proceso común, el fiscal acusa, mientras que la otra parte se defiende, y hay un director. Entonces, en lo que no se da en colaboración eficaz, más adelante ya voy a tocar qué principios constituidos se vulneran con el proceso de colaboración eficaz. Pero antes de ello quiero empezar con una historia de lo que es una colaboración eficaz. Jeremy Bentham decía que más vale la impunidad de una persona que la de todas. Más vale la impunidad de un cómplice que la de todas. Entonces él establecía su teoría. Había un fiscal, no me recuerdo su nombre, decía que el proceso por colaboración eficaz es el talón de Aquiles frente al crimen organizado, que es un fenómeno en la actualidad que no solo se da en el Estado peruano.
Entonces la colaboración eficaz parte del derecho penal premial. El derecho penal premial o el derecho premial parte hasta del derecho romano. En el derecho romano se utilizaba prácticamente esto, que una persona informaba y a cambio de esa información recibía un beneficio. Y después en el derecho contemporáneo, con su gran representante con lo que es la colaboración eficaz, Jeremy Bentham, en Jeremy Bentham decía justamente eso: más vale la impunidad de uno de los cómplices que la de todos. Entonces él decía, bueno, dentro de su teoría, más vale dejar a una persona libre que frente al crimen organizado, porque recordemos que el crimen organizado son de 3 a más personas, según nuestro nuevo código penal, según nuestro código penal parte especial. Entonces establecía, pero él mismo, después de un tiempo se contradice. Jeremy Bentham dice, pero sí existe una complejidad, o existe un riesgo, existe un peligro. ¿Por qué? Porque la persona que ocupe como jefe o cabecilla puede ser quien reciba este beneficio. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo soy la persona quien lidera el crimen organizado? Y yo soy el que informa y yo soy el que recibo el beneficio. Mientras mis personas, o se podría decir que cumplen un rol secundario, no van a tener estos beneficios. Entonces él decía, no, hay un riesgo. Después de ello, en la legislación moderna, que podemos hablar de derecho anglosajón, en Inglaterra y Estados Unidos optan también por esta figura de colaboración eficaz, pero con un término ya de el testigo a corona, es decir, tiene una figura de testigo a corona. Ojo, no debemos confundirnos con lo que denominaban la justicia norteamericana con la figura jurídica de plea bergainin. Plea bergainin quiere decir la justicia penal colaborada, la justicia penal negociada, perdón. La justicia penal negociada, si bien es cierto que también se da en nuestra legislación peruana, pero ojo, debemos tener en cuenta que solo va a recibir un beneficio de una persona. Por ejemplo, a mí me imputan por un delito, por ejemplo, de violación sexual. Por ejemplo, yo puedo decir que sí, efectivamente, esa chica me gustaba y como yo le declaré mi amor, ella no me hizo caso y por ende tuve un acceso carnal por vía vaginal. Entonces yo acepto el cargo que el fiscal me imputa. Mientras que la colaboración eficaz, además de aceptar los cargos del crimen organizado, va a decir, esas personas también son integrantes, es decir, va de una u otra forma a informar para otras personas o terceros, de una u otra forma va a identificar a las demás personas. En eso consiste la colaboración eficaz y lo que es la justicia norteamericana, lo que se utilizaba la plea bergainin. Bueno, paulatinamente podemos decir que varios países han legislado con la preocupación de que en todos los países se cometen delitos. No podemos decir que en Estados Unidos, que es la potencia mundial, ahí no se cometen delitos. En todos los países se cometen delitos. Y las formas de delinquir son distintas. Por ejemplo, el terrorismo, crimen organizado, la banda y otras formas más de cometer el delito. Entonces, en Italia es el país que se utiliza más lo que es la colaboración eficaz. Ellos optan desde los años 70 frente al acontecimiento que se dio, que justamente fue el terrorismo, con la finalidad de mitigar o disminuir el terrorismo, ellos optan por lo que es una ley especial, la colaboración eficaz. En Alemania también se utiliza, también desde los años 70, pero en el año de 1989, ahí todavía optan por una ley especial, que es justamente la colaboración eficaz. Colaboración eficaz. Después de ello, en nuestra legislación peruana también se dio en el año de 1987 con la ley 24651, que se dio en el año de 1987, opta la legislación peruana que tuvo como un frente a el segundo doctrinario César San Martín Castro. Él dice que tuvo como frente a la legislación de Colombia. La Colombia es el que inspira, ¿para qué? Para que opte justamente la legislación peruana por esta figura jurídica de colaboración eficaz. Pasándonos a Raúl Peña Cabrera establece esta teoría del post patratum delictum. ¿Qué quiere decir este famoso del post patratum delictum? Aparece una figura jurídica del arrepentido, es decir,
que hay una figura del arrepentido, donde el arrepentido que haya sido integrante del crimen organizado de la banda va a brindar una información eficaz. ¿A quién? A una autoridad competente. Más basado al argentino Carlos Enrique Edwards, este argentino establece que son 5 caracterizaciones que deben configurar al arrepentido. La primera caracterización que él señala, este doctrinario argentino, Carlos Enrique Edwards, él dice que la primera caracterización debe ser que la persona haya sido integrante del crimen organizado, es decir, que haya conocido, porque básicamente haya participado frente al crimen organizado. La segunda caracterización es que va a brindar una información. La tercera caracterización es que va a brindar una información eficaz, válida. La cuarta caracterización va a ser que va a brindar una información, ¿pero qué? Va a individualizar e identificar a las personas, al crimen organizado. Yo, por ejemplo, puedo decir como yo soy el arrepentido, yo puedo decir que Javier es uno de los integrantes, Patrick es uno de los integrantes, yo es uno de los integrantes, es decir, va a informar de esa forma. Y la última es, pero si yo te informo, ¿tú qué me das a cambio? Dice el arrepentido. Entonces es ahí donde recibe el beneficio. El beneficio puede ser, según César San Martín Castro, la exención de la pena y lo que es la atenuación de la pena. Al inicio, cuando leí este libro, yo discrepaba porque no tenía una lógica que por ser un colaborador eficaz se me exima de la responsabilidad penal. Yo no entendía lógica, porque si nos pasamos a nuestro artículo 20 de nuestro Código Penal, que son causas que eximen o atenúan de la responsabilidad penal, recordemos que bien se puede atenuar de la pena por ausencia de acción, por lo que es causas de justificación, causas de exculpación, causas de inimputabilidad. Por ejemplo, yo puedo decir, sí señor, yo quiero que mi patrocinado se exima de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque actuó en legítima defensa, causas de justificación. Mi patrocinado sufrió de anomalía psíquica, grave alteración de conciencia, alteración perspectiva, causas de inimputabilidad. Entonces, yo no tenía una lógica cuando decía que César San Martín Castro que se eximía de la responsabilidad penal. Pero recordemos que hay un principio de oportunidad. Dentro del principio de oportunidad sí se podría dar lo que es la exención de la pena. Exención de la pena. Y los doctrinarios también argentinos, Alessandro Barata y Michel Silverville, dos estudiosos argentinos, ellos establecían desde un punto de vista política criminal, donde establecían que debe haber los súper arrepentidos. ¿Qué quiere decir los súper arrepentidos? Que necesariamente tienen que ser las personas que lideraban, o los jefes, los cabecillas, quienes deben dar una información eficaz. Ellos establecían desde un punto de vista política criminal. Recordemos que la política criminal, la finalidad prácticamente va a ser ¿qué? Prevenir. Prevenir es una finalidad de lo que es la política criminal. Bueno, sin más preámbulos en sí, vamos a decir, o dar un concepto, teniendo estos antecedentes, vamos a dar un concepto de lo que es una colaboración eficaz. La colaboración eficaz podemos nosotros denominar ¿de qué? De que la persona que haya sido integrante del crimen organizado, la banda, va a brindar una información eficaz. ¿Con qué finalidad? Con finalidad de recibir beneficios. Estos beneficios bien puede ser extinción de la pena, atenuación de la pena, o como también para que puedan proteger a su familia. Por ejemplo, si yo brindo una información eficaz, pero ¿qué pasa con mi familia? Los demás integrantes del crimen organizado pueden atacar a mi familia. Entonces, para eso también se le protege a la familia. Como se protege a la familia, puede ser cambio de identificación, cambio de domicilio, etcétera, etcétera. Después de ello, son 4 etapas que identifican a la colaboración eficaz. 4 etapas. La etapa de colaboración eficaz tiene en sí la iniciación. Nuestro nuevo Código Procesal Penal establece de que el fiscal de revisión penal puede solicitar a la persona que se presente a un proceso especial por colaboración eficaz. Pero normalmente la persona es quien va a presentar mediante una solicitud. Esta solicitud puede ser verbal o escrita. Si es verbal, va a ser constado por una acta. Después de ello, en lo que es la fase de iniciación, una solicitud. Yo, como colaborador eficaz, yo puedo decir que al fiscal provincial penal de que efectivamente yo quiero someterme a la colaboración eficaz.
tengo una figura del arrepentido. Si nos basamos a Rolf Peña Cabrera, él decía del derecho penal criminal, hay una figura del arrepentido y por ende va a aprender una información eficaz y a cambio de eso va a recibir un beneficio. Entonces, si yo solicito, puedo decir al fiscal provincial penal, ¿sabes qué, señor fiscal? Yo quiero informarte de que sí, efectivamente, mi persona tiene el amplio conocimiento del crimen organizado, de ese crimen organizado, de esos delitos que se haya cometido. Por eso justamente llegamos a la segunda etapa, lo que es la fase de corroboración, donde nos dice, una vez que el fiscal admite el trámite de la solicitud de colaboración, dejando constancia en autos, dispondrá la realización de los actos de investigación. En este caso, la persona va a narrar los hechos. Va a narrar si efectivamente ha sido partícipe de qué delitos. Además de ello, por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Fiscal provincial penal, dentro de ese domicilio usted, si hace el allanamiento, puede encontrar documentos, donde puede encontrar las sustracciones que nosotros realizábamos, puede encontrar armas ilegales, puede encontrar los carros que sustraíamos en sí. ¿Para qué? Porque si yo informo, esa información tiene que tener validez. Yo no puedo decir, señor fiscal, yo quiero corroborar y esa corroboración no sirva, o ese acto no sirva. Entonces, ¿para qué? Para eso es justamente en la fase de corroboración lo que se va a dar eso, para recabar los elementos indiciarios, para recabar lo que son los elementos de convicción, los elementos de prueba y otros, ¿para qué? Para demostrar justamente la culpabilidad de otros sujetos. Y la tercera es el acuerdo, beneficio y colaboración. Acuerdo de beneficios y colaboración, como les venía diciendo, cuando Carlos Enrique Edwards establecía 5 caracterizaciones del arrepentido. Dentro del último decía que si es que yo brindo una información eficaz, ¿qué me das a cambio? Dice el arrepentido. Entonces, acá va a ser los beneficios que se van a celebrar. Dentro de la cláusula primero, va a ser la identificación prácticamente del colaborador y de su defensor, es decir, de su abogado defensor técnico. En la segunda y la tercera va a ser lo que justamente los cargos que se le puede imputar. Por ejemplo, yo puedo decir que en tal delito yo he sido partícipe. Y el tercero justamente corrobora con la segunda, de que efectivamente, además de ello, yo puedo decir que las personas que conformamos el crimen organizado somos 6-7 personas. 6-7 personas. Y habitualmente los domingos, después de jugar su pichanga, ellos se van a reunir en ese lugar y puedes encontrar a las 6 personas, lo hilado. Y prácticamente lo puedo corroborar de esa forma con la justicia. Y a cambio de eso, a mí se me puede eximir o atenuar de la responsabilidad penal. Es un beneficio que a mí me otorga. Y por último, van a celebrar el acuerdo y llegamos a la fase del control y decisión jurisdiccional. Después de terminar esto, voy a dar algunos principios de lo que se vulnera. Y para eso, la fase de control y decisión jurisdiccional, en la primera, la competencia objetiva. Cuando hablamos de la competencia objetiva, recordemos que el juez es el competente, el juez penal. Depende del caso, ¿no? Si es que es un juez, si es que el delito se sobrepasa más de 6 años, bien puede ser un juez colegiado. Del control de inicio del acuerdo. Acá va a tener el control de inicio del acuerdo. ¿Para qué? Para que justamente aplique la legalidad que realizó el fiscal provincial penal. He ahí la complejidad de algunos doctrinarios que dicen que efectivamente acá el juez no ejerce lo que es el principio de ¿qué? De la selectividad jurisdiccional. No ejerce la jurisdiccionalidad, sino solo sirve como ¿qué? Como un defensor de la legalidad. Sale la audiencia especial y privada. ¿Por qué se da la audiencia especial y privada? Justamente por eso, porque es un colaborador eficaz. Justamente a la persona también se le puede dar su clave, con esa clave él se puede identificar. ¿Por qué? Porque puede haber repercusiones por otra parte. Entonces por eso justamente una persona tampoco no puede pedir lo que es las sentencias de esto. No puede pedir, ¿por qué? Porque justamente es privada. Del ámbito de control de acuerdo, aquí sale una sentencia. Una sentencia. Esto es el famoso etapa de colaboración eficaz. Este es el proceso por colaboración eficaz. Pero
José María Ascensios establece de que más que un proceso por colaboración eficaz, debe ser un proceso administrativo o lo que es un fiscal, lo que es expediente fiscal. De esa forma lo establece. Yo no lo entendí al principio, pero para que exista un proceso no se debe vulnerar un principio constituido. De esa forma lo establece. Eduardo Couture decía de que si es que se realiza etapas fuera del proceso, deja de ser jurisdiccional. Si es que se realiza etapas fuera de un proceso, deja de ser jurisdiccional. Justamente José María Ascensios establece de que sí, efectivamente se vulnera el principio de jurisdiccionalidad. ¿Por qué? Porque aquí en etapa de colaboración eficaz, el juez no tiene la jurisdiccionalidad. Además de ello, vulnera un principio fundamental que es el principio de contradicción. Por ejemplo, no tiene derecho a contradecir la otra parte. Es por ello que él establece más que un proceso, debe ser un procedimiento un procedimiento administrativo, pero más no un proceso, porque recordemos que el proceso es otra cosa y procedimiento es otra cosa. Quiero concluir haciendo un síntesis de que la colaboración eficaz es eso, de que busca la atenuación o busca la exhibición de la responsabilidad penal mediante una información eficaz. Muchas gracias.